Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Este vlog va a ser un poquito diferente porque va a ser en español. Desde que comencé este canal siempre me he preguntado si debería abrir un canal en español y al final me termino desanimando porque si ya solo con mi canal en inglés se me va la vida y siento que me falta el tiempo para poder hacer todo lo que quisiera. De ahí digo, Caro, no te metas en más problemas porque de ahí nunca vas a tener tiempo de hacer como suficiente contenido para el de inglés y luego el de español y luego el Patreon y luego Instagram y luego pintar y luego ser un ser humano. Entonces termino tirando la toalla y la verdad que no se me había ocurrido solo hacer un vlog en español en mi canal normal. Lo hice hace muchos años, el 2017, y hace poco que fui a México y desde haber ido a México fui a un retiro de arte en el cual compartí con 30 mujeres acerca de nuestra creatividad en español y fue tan bonito poder sentir esa hermandad en el idioma que pienso, en el idioma que siento, en el idioma con el que crecí y mi primera lengua. Y realmente desde ese viaje a México me he quedado de nuevo con las ganas. Y hace poco estuve viendo el canal de Paloma de Peach, que siempre hace videos en inglés. Y me topé con este video de Paloma solo haciendo un vlog en español en su canal, porque sí. Y realmente este vlog está inspirado gracias a ese video que hizo Paloma. Dije, Caro, ¿por qué no solo haces un vlog de arte en español en tu canal de inglés? Creo que la gente que solo habla inglés puede leer los subtítulos y todo va a estar bien. Suficiente acerca del español. Les quería contar un poquito lo que estoy haciendo. Estos días he estado pintando esta pintura de aquí, que por la sombra de seguro que se ve chistosa. Pero esta pintura de aquí no va a haber un timelapse en este video porque a veces me sucede que al momento de pintar me siento tímida conmigo misma, como me entra ese miedo de ay, no sé si va a quedar bien, no sé si va a quedar mal, y hay otros momentos en los cuales quiero pintar y experimentar y probar algo nuevo, que fue el caso de esta de aquí. Dije, solo fluye con los colores que quieras, con, no sé, pirámides y líneas rectas, que es algo que no suelo hacer, con estas formas como de un ojo un poco más abstracto. Entonces a veces al momento de probar algo nuevo prefiero no filmarlo porque siento que filmarlo me da a mí misma como un self-consciousness mayor. Entonces decidí no filmar mientras pintaba y al final me terminó gustando mucho cómo quedó esa pintura. Así que estos días he estado trabajando en eso. La estoy convirtiendo ahora en mi postal para Patreon para el mes de mayo. Y en estas semanas también estuve trabajando en mi postal para Patreon del mes de abril. Hoy escaneé esta de acá y he estado haciendo como unos retoques en digital para poder hacer la postal y ahora voy a hacer la parte de atrás que va a ser la misma tanto para la postal de abril como la de mayo. Y me gusta a veces como adelantar el trabajo de Patreon para luego poder dedicarme a la pintura de las eucariotas, que la tengo acá atrás. Y falta tanto en esta pintura de las eucariotas que me gusta como ya haber terminado todo lo que es como deberes, como las postales, los stickers, que este mes los voy a hacer de las daffodils, que son como la flor de primavera. Y ayer fue el equinoccio. Aquí estamos entrando a primavera. Probablemente cuando este video esté posteado ya estemos en primavera o en verano, porque me estoy como filmando videos en adelantado para luego tomarnos entre Ivo y yo el tiempo para editar con tranquilidad. Y nada, son días de trabajar en las postales, en los stickers, en la pintura de las eucariotas, y de esto va a tratar un poquito el vlog. Espero que lo disfruten y que la gente que habla inglés pues lo disfrute también. Y a mí, por ejemplo, que me encanta escuchar audiobooks, me encanta cuando escucho los audiolibros y
a veces los personajes hablan otro idioma. Ahorita estoy leyendo un audiobook donde uno de los personajes habla japonés y te lo traducen, pero me encanta escuchar una lengua que no entiendo. Así que si solo hablas inglés, ojalá aunque sea te guste escuchar el español, aunque no lo entiendas. Hemos llegado a esa parte del video donde le digo gracias a Squarespace por ser el auspiciador de este canal y de este video. Vengo trabajando con Squarespace desde el 2018 y ellos son la plataforma que utilizo para mi página web, mi portafolio online, mis campañas de correo electrónico y todas las cosas Caro Arévalo online, y te invito a aprender un poquito de por qué me gustan tanto. Algo que me encanta de trabajar con Squarespace es que gracias a sus diseños de portafolios profesionales es muy fácil que mi arte se vea de la mejor manera, no importa desde qué plataforma se una la persona que ve mi página web, ya sea su computadora, su tablet, su celular, etc. Y también me gusta mucho que gracias a sus páginas web y tiendas online con contraseñas me es muy fácil compartir portafolios específicos con clientes o tener tiendas virtuales secretas como la que tengo específicamente para mis Patreons. Si estás lista para abrir tu negocio creativo, te invito a ver el primer link en la descripción de este video y puedes utilizar el código Caro Arévalo para obtener 10% de descuento en tu primera página web con Squarespace.
Hoy es martes. Ayer terminé de trabajar en el outline digital para la que va a ser mi postal de mayo en Patreon para mi última pintura chiquita. Y también les quería enseñar que la semana pasada estuve trabajando en este arte. En mayo de este año cumplo 2 años desde que abrí mi Patreon. Y para mayo estoy como trabajando mucho para poder prepararlo y un poco que relanzar el Patreon. Quiero cambiar algunas cosas. Una de las cosas que estoy cambiando es este de aquí, es el arte que van a tener los sobres para mi tier que tiene rewards todos los meses. Todos los meses envío una postal y un sticker a las personas que están en este tier. Y no sé cómo decir tier en español, porque no tenía un Patreon viviendo en Perú. Pero los sobres, normalmente a cada uno de ellos, o Ivo o yo, le ponemos el sello. Y cuando es uno es súper rápido, pero cuando son varios toma mucho tiempo. Y también ponemos cada sticker con mi nombre, mi dirección, etc. Entonces pensé que sería mejor, después de ya 2 años de haberlo estado haciendo así, de poder cambiar y ordenar mis sobres ya con la impresión de mi dirección, que eso tiene que ir, y el sticker de por favor reusar o reciclar. Entonces ya van a venir los sobres así y no vamos a tener que estar poniendo la estampa en cada uno de ellos. Ya me mandaron la prueba, ya la probé. No es una prueba física, es una prueba digital y ahora solo estoy esperando que terminen de producirlos y que lleguen acá a mi tallercito. Estoy súper feliz por este cambio y ya les voy a enseñar seguro en este video cuando lleguen los sobres. Son 100% reciclados, pero son como de un color, un turquesa desaturado muy bonito. Y hoy estoy trabajando en la parte de atrás de esta postal. Voy a usar la misma parte de atrás para las postales de 2 meses. Eso es lo que voy a diseñar ahorita y más tarde voy a pintar un poquito. Y también me encantaría poder tener un poco de tiempo para plantar semillas. Ya es primavera y me muero por comenzar a crecer mi jardín. Así que muchas cositas lindas pasando hoy. Al fin me di un tiempito para poder pintar. Esto es lo que espero hacer con ansias toda la semana. Hoy estaré pintando el cacao, willow y la toronja. Esta pintura me está enseñando muchísimo acerca del mundo de las plantas. Voy agarrando más confianza en cómo pintar las ramas, las frutas y demás. Realmente, pintar es un camino de descubrir interno y externo. No solo de la técnica artística en sí misma, de la acuarela y el papel, sino también me invita a enamorarme aún más de la naturaleza, de sus formas y colores, de lo perfecta que es y lo maravillosas que son las semillas. También es un descubrir y un mirar hacia adentro. Me enseña acerca de mi confianza, paciencia, disfrute, de mi estado emocional y de mi mundo interior. Amo pintar y amo mis días donde puedo pintar por horas de horas de horas.
Llegaron los sobres. Llegaron los sobres, como les contaba, es la primera vez que mando a hacer sobres en vez de estar poniendo stickers. Y este fue el resultado final. Los hice en un sobre color como azul verde acero. Acá está el colibrí. Acá está mi dirección. A mi nombre le hice como un wobbly. Y esta de acá es la parte de atrás, que creo que es mi parte favorita. Correo mágico, por favor, reusar o reciclar. Sé que hay cosas así que desde afuera se pueden ver como muy pequeñas, pero creo que como un negocio pequeño, cuando pasamos de hacer algo a mano, como poner el sello, o antes de tener un sello escribir a mano, a mandar a hacer un producto ya como con tu arte o con tu nombre, etc., es un gran paso. Lo mismo sentí cuando mandé a hacer mis tarjetas de agradecimiento, que antes las escribía todas a mano. A mandarlas a hacer es como que de a poco te vas volviendo un negocio más real, no sé, pero estos son como los pequeños grandes pasos como un negocio pequeño. Son todas estas cositas que como un negocio pequeño realmente me ilusionan mucho, obviamente, aparte de crear mi arte y de compartir mi arte con las personas que resuenen con él o con mis videos. Siento que este es otro como pasito que me llena de ilusión acerca de mi negocio pequeño. Algo que me gustaría hacer en el futuro es en los sobres grandes o en los tubos donde envío mi arte, hacerlos custom, como hice estos. Y realmente no saben lo feliz que estoy. Por ahora los voy a utilizar para Patreon, ya que mis rewards de Patreon los mando en sobres. Quizás en el futuro tenga algo en mi página web que también pueda ser enviado aquí. Creo que realmente quedaron muy lindos y de verdad que estoy muy contenta con tener esto. Soy un negocio pequeño oficialmente. Hoy es sábado, ayer me quedé pintando la manzana y las uvas hasta las 10 de la noche y les quería enseñar que llegaron mis tarjetas de agradecimiento, las que les conté que van en cada uno de los paquetitos de mi arte. Y me encanta cómo quedaron. El mensaje es muy parecido al que tenía en años pasados.
y la parte de atrás también sigue el mismo formato que los años anteriores, pero utilicé un nuevo arte, la flor de loto y este hongo amanita, igual que ahora la tinta es verde, antes los hacía con tinta azul. Y estos thank you cards, estas cartitas de agradecimiento, tienen semillas de flores nativas para muchos lugares a los que envío órdenes, la mayoría de Estados Unidos, la mayoría de Europa, y hay países donde estas no son plantas nativas, como Australia, y es por ende que a países como Australia no envío estas cartitas de agradecimiento, sino que hago unas a mano atrás en un papel de algún arte que imprimí mal, que la tinta estaba medio mala. Entonces así no gasto papel nuevo, reutilizo papel en vez de solo mandarlo a reciclar. Y para los demás países están estas cartas. Ya se me estaban acabando las anteriores. De hecho creo que ya se me acabaron con los Patreon Rewards de este mes. Y estas van a ser las nuevas. A veces me cuesta mucho como emocionalmente hacer esto porque siempre digo, quizás no me va a salir muy bien, quizás como no es el mejor momento, y de ahí me tomo todo un día para hacer el arte nuevo, como han visto en este video, y ahí realmente llega el momento en el cual llega el producto y digo, tenía tanta como paja mental por gusto cuando al final se ve tan bonito, y agradezco como estar aprendiendo a sobrepasar esos momentos de miedo o de retos o de sentir que quizás mi arte o mi ilustración no es suficiente. Así que ahí vamos, aprendiendo un día a la vez. Hoy en la mañana tuve mi profesorado de meditación. Ahorita estamos haciendo prácticas grupales en las cuales cada uno de nosotros guiamos la meditación uno por uno y los demás nos van como corrigiendo o dando consejos, críticas constructivas. Y hoy voy a plantar algunas semillas, voy a pintar un poquito más. Me gustaría poder terminar la sección de las rosets. La última que me falta es el pepino. Y antes de ponerme a pintar, el día está lindo, ha salido el sol, está un poquito caliente, así que voy a ir a visitar a Ivo, que hoy está trabajando en el restaurante y hoy está de bartender, a veces está de mesero, pero hoy está de bartender, así que lo voy a ir a visitar, a tomarme un tecito de Jamaica y de ahí regreso a pintar y quizás a plantar semillas. En lo que quedó del día me olvidé de filmar, pero aquí les enseño algunas fotos de mi día. Espero que hayas disfrutado de este vlog. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Si te resuenan mis videos, siéntete libre de suscribirte a mi canal. Espero que tengas un día hermoso y muchísimas gracias a Squarespace por auspiciar este video.